Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy con ustedes el tema del crecimiento cristiano. Para este tema es muy importante contar siempre con nuestra Biblia, porque ella nos ayuda para el crecimiento, para el estudio, pues es la palabra revelada para nosotros. Pero también es importante un cuadernito, un lapicero, algo que nos permita ir escribiendo también aquellas ideas fundamentales del tema, pues para este tema sí necesitamos un poco más de tiempo, de sentarnos, de escuchar, reflexionar, escribir, y seguramente si así lo hacemos, nosotros vamos a crecer mucho en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos, cristiano formado vive resucitado. Paz y bien. Queridos hermanos, en el audio anterior veíamos la introducción a los salmos, ese gran elemento importante de ver la poesía, de ver los elementos que tiene como introducción el libro de los salmos. Ahora vamos a ver, vamos a entrar ahora en la ambientación histórica, que es muy importante también para comprender en el contexto donde se realiza el libro de los salmos. Nosotros sabemos que la historia de salvación hasta la venida de Jesús podríamos dividirla en 6 grandes épocas. Primero la época de los orígenes, que representa toda la parte del Génesis y hasta el capítulo 11 del Génesis, del 1 al 11, que describe el inicio de la creación. Estamos hablando posiblemente de 2 millones de años atrás, hasta el año 3500. Esa la podemos llamar época de los orígenes del universo, de la creación, época de la creación. Entonces son relatos que no son históricos como tal y que están en los primeros 11 capítulos del Génesis para describir un poco la situación global de cómo el pueblo de Israel entendía la creación, cómo Dios le reveló al pueblo de Israel también temas como el pecado, la creación, el diluvio, el arca de Noé, la torre de Babel, etc. La segunda época es la época patriarcal. Esta época patriarcal implica todos los hijos de Abraham, desde Abraham, el capítulo finales del 11 en adelante, incluyendo Abraham, Isaac, que es el hijo de la promesa, Jacob, los hijos de Jacob y todos los 12 hijos de Jacob que se convierten después en las 12 tribus del pueblo de Israel. Esa le llamamos época patriarcal, que comienza con Abraham y termina con la esclavitud cuando las 12 tribus de Israel son esclavizadas en Egipto. Esa época más o menos comprende del año 3000 al 1700 a.C. Después viene la época de la esclavitud, que nosotros sabemos que fueron 400 años en esclavitud en Egipto, y la liberación que se da a través de Moisés, y el paso por el desierto, que son 40 años. Prácticamente estamos hablando del 1700 a 1230, más o menos poniendo una fecha así estimativa, pero no es una fecha exacta. Entonces, esa época la podemos llamar época de esclavitud y de liberación. Luego tenemos la entrada a la tierra prometida y la época de los jueces, que es una época muy importante, la conquista de la tierra. Después de 40 años en el desierto, el pueblo conquista la tierra con Josué y viene una época ahí como de incertidumbre donde el pueblo se organiza a través de jueces. Esa época estamos hablando del 1200 al 1030 más o menos antes de Cristo. Viene la época importantísima, la quinta época de la historia de salvación, que es la época monárquica, una época fructífera. Los grandes reyes de Israel, nosotros los conocemos, Saúl, David, Salomón. Luego viene toda la división de los reinos del norte y del sur, la esclavitud en Babilonia, y surgen los grandes profetas, y precisamente
en esta época es donde, como hay abundancia, también el descuido de la alianza y la como el pueblo se vuelve a los ídolos. Entonces surgen los profetas, y los profetas surgen precisamente como respuesta, como para recordar. Dios manda profetas para recordar la alianza que Dios había hecho con Moisés en el Sinaí, y que el pueblo no olvidara ese pacto que había hecho, no solamente la ley, sino la alianza concreta que Dios había hecho con su pueblo. Es en esta época donde también nacen los salmos, por eso es muy importante, después nos vamos a detener un poco en eso, pero es importante saber que en la época monárquica, que abarca del 1030 al 538, cuando se da la esclavitud en Babilonia, es donde se da la mayoría de los salmos, al menos la formación de los salmos. Después vamos a ver que los salmos también todavía al inicio, digamos cercano a la venida de Jesús, todavía se están organizando el grupo de 150 salmos, aunque ya los tenemos para esa última época. Pero la escritura se da en la época monárquica, repito, del 1030 al 538 antes de Cristo. Y la última época le llamamos una época sapiencial, donde vienen todos los libros sapienciales, el resto de los libros sapienciales. Conocemos sabiduría, conocemos Eclesiastés, Eclesiástico, etcétera, que abarca más o menos de la esclavitud en Babilonia, que sería en el 538, hasta el año cero, por decirlo así, que es la venida de Jesús. Y ya la época cristiana, que sería una séptima época, que ya podemos dividirla en otras subépocas, que podríamos decir la época patriarcal, los padres de la iglesia, la época escolástica, etcétera. Pero ya ese es otro tema. Entonces nos compete ahorita ver estas 5 o 6 épocas, no verlas, pero sí señalarlas, para que entendamos que los salmos nacen en la época monárquica, la época de los reyes en el pueblo de Israel, que es bien importante porque interesante que no se da en otra época donde tal vez hay esclavitud, donde no, se da precisamente en la abundancia, porque la época monárquica se caracteriza por una gran abundancia del pueblo de Israel. Por fines pedagógicos también podríamos ver, ya un poquito para entender un poco la historia de salvación, podríamos ver que el pueblo, esta gran historia de salvación, podríamos dividirla con antes de entrar a la tierra prometida. Eso significa que entran todos los libros del Pentateuco, que sería la época de los orígenes, la época de la patriarcal, la época de la esclavitud y de la liberación del pueblo de Israel. Y el segundo gran bloque sería dentro de la tierra prometida, narrada por los escritos narrativos y los escritos sapienciales, los escritos históricos. En dentro de la tierra prometida es donde encontramos los salmos. El libro de los salmos está formado por 150 oraciones o cantos que se fueron recopilando a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Dentro de la Biblia hebrea, dividida en la Torá, profetas y escritos, se encuentran en el primer puesto de los escritos, los Tehillim, alabanzas o himnos. Fue hasta la versión versión griega de los 70 que recibieron el nombre de salmo o salterio, como hoy les conocemos. La Biblia de los 70 o la Sextuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego del año 280 a.C. al 100 a.C. por 72 rabinos, con el objetivo de llevar la Sagrada Escritura a los judíos de la diáspora, aquellos que se habían diseminado en todas las regiones del Imperio griego reinante de aquella época. La traducción de estos 72 rabinos solo se diferenció en pequeños detalles insignificantes. La exactitud de la tradición hizo que se llamara hasta el día de hoy Biblia de los 70 o la Sextuaginta. Los salmos como libro no tienen una sola fecha de composición. Podemos identificar la datación aproximada de algunos de ellos, pero no del libro en su conjunto. La colección de los 150 salmos debió existir ya en el siglo III a.C., alrededor del 200 al 150 a.C., porque ya es citada por el eclesiástico y algunas colecciones fueron encontradas en las cuevas de Qumrán, lo cual significa que ya estaban ampliamente difundidas en el pueblo hebreo para aquella época. Para muchos especialistas, la historia de formación del Salterio es la historia del pueblo de Israel.
Sin embargo, algunos de los salmos son más antiguos incluso que la misma constitución de Israel como pueblo en la época monárquica. En cuanto a la datación de los salmos, hay diferentes opiniones entre los especialistas. Eric Sänger, por ejemplo, afirma que la mayor parte de los salmos son de la época posexílica, al menos la versión actual que tenemos de la misma. Sin embargo, la época preexílica, la época monárquica, pudo dar origen a las formas más antiguas de los salmos reales, quienes tuvieron su Sixteen Leven, es decir, el contexto donde se escribieron, en los cultos oficiales en el contexto del gobierno del rey, especialmente del rey David. La mayoría, una gran parte de los salmos está atribuida al rey David. De la misma forma se puede afirmar que los salmos de Yahvé, rey, y los himnos de Sión también fueron escritos en este Sixteen Leven, en este contexto. También podrían considerarse de esta forma aquellos salmos de lamentaciones, de súplicas y de agradecimiento. Los salmos que hacen énfasis a ciertos acontecimientos históricos podríamos datarlos con más facilidad, porque podríamos asociarlo a hechos históricos. El Salmo 80, por ejemplo, un salmo de lamentación popular, podría hacer referencia al final del Reino del Norte, más o menos 722 a.C. El Salmo 74 y el Salmo 102, lamentaciones sobre la destrucción del Templo de Jerusalén, el cual se dio en el 586 a.C. Los salmos 105 y 106 presuponen la concesión sacerdotal del Pentateuco, eso significa el año 400 a.C. Algunos otros salmos son reformulación de otros. Por ejemplo, el Salmo 96 es reformulación del Salmo 29, incluyendo el Salmo 8 y el Salmo 39, incluso el Salmo 18. ¿De dónde viene el nombre de salmo o salterio? En hebreo, estas oraciones, poesías, música, como hemos dicho ya, llamada hoy salmo, se le conoce como Tehilín, libro de alabanzas. Tehilín, al traducirlo al griego, es salmos. Por tanto, el término que hoy usamos es definitivo por la traducción griega de los 70 o la Sextuaginta, que fue la primera traducción de los salmos y de toda la Biblia del hebreo al griego. La tradición cuenta que el sumo sacerdote de Jerusalén de aquel tiempo, por mandato de Ptolomeo II Filadelfo, monarca griego de Egipto, envió por separado 72 sabios judíos a traducir la Biblia hebrea al griego, y la traducción fue asombrosamente la misma, por lo que le llamaron la Biblia Sextuaginta o brevemente Biblia de los 70, en honor a los 72 traductores. Es una Biblia que encontramos escrita en griego. El objetivo de esta traducción era fortalecer la fe de los judíos que vivían en la diáspora, pero también fortalecer la biblioteca de Alejandría, donde residían un buen número de judíos. ¿De dónde proviene entonces el nombre? Proviene de la repetición al inicio de algunos salmos 57 veces del título Mitzmor, es decir, cánticos para cantar con instrumentos de cuerda. La palabra salmo significa sonar un instrumento de cuerda. Los salmos han tenido un fenómeno significativo de davidización, es decir, atribuirle a David la mayoría de los salmos. El fenómeno se da porque 35 veces la palabra Mitzmor está en relación a David. Además, la tradición bíblica nos dice que David tocaba la lira. Primera de Salmos 16, 14, 23 y también en el capítulo 18, versículo 10. En un manuscrito del siglo I después de Cristo se le atribuyen a David 3600 telijim, alabanzas, y 450 sirim, cánticos corales. El mismo Salmo 72:20 dice: final de las oraciones de David, hijo de Jesé. Este salmo está datado del año 300 a.C. Sin embargo, la tradición atribuye a David 83 salmos de los 150. Desde este punto de vista, los salmos perfectamente pueden ser leídos como meditación sobre la vida del rey David, histórico y el sentido mesiánico que tiene este rey. Otra forma común de llamar a los salmos es salterio, término que viene del griego salterion, elegido por la Biblia de los 70 para indicar el instrumento de cuerda nebel, una lira con soporte que algunos confunden con el arpa.
Por tanto, Telijín, Salmos, Salterios son sinónimos de este hermoso libro de poesía hebrea que reflejan las realidades más complejas del ser humano y la promesa de Dios que en medio de la infidelidad del pueblo se mantiene fiel y le permite regenerar la vida del ser humano y del pueblo mismo. En los salmos vamos a encontrar una numeración y eso a veces nos causa dificultad para entenderla. Trato de explicarla. La numeración actual del libro de los salmos se la debemos a San Jerónimo, quien en el año 386 se encerró en Belén con el afán de traducir la Biblia del hebreo al latín, y ahí nos preparó el Psalterium Gallicanum, que posteriormente se usó en la liturgia de las horas. No obstante, el número de 150 salmos ya era usado en la versión griega de los 70, de la que ya hemos hablado. Recordemos que la división en capítulos y versículos de la Biblia hebrea llegó posterior a San Jerónimo, alrededor del siglo IV al siglo VIII después de Cristo. Las 150 composiciones poéticas que llamamos libro de los Salmos no son los únicos salmos que encontramos en la Biblia. Anteriormente hemos visto muchos de esos salmos y poesías presentes en toda la Sagrada Escritura. Según los especialistas de la Biblia, es claro que había intención de elegir 150 textos proféticos y recopilarlos en un solo libro. El texto premasorético del Salterio reporta 147 salmos, en donde los salmos 1 y 2 y los salmos 114 y 115 aparecen unidos en un solo salmo. El número 147 parece tener una intención. En el Salmo 119, versículo 164 dice: 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. Si la persona ora de continuo los 7 días de la semana por 7 veces al día, resulta un número de 49, lo que permite dividir el salterio en 3 sesiones de 49 que dan un total de 147. Sin embargo, ya hemos dicho anteriormente, el número de los salmos no son 147, sino 150, según la tradición grecolatina. La explicación que da Senger al respecto es la siguiente. Las semanas sabáticas 7 por 7 son interrumpidas agregando cada vez un salmo, 49 más 1, salmo 50. Así se toma en cuenta el octavo día de la semana, el domingo. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que la Biblia en cualquiera de las traducciones actuales tiene 2 numeraciones. Por ejemplo, Salmo 39, entre paréntesis 138, según la Biblia de Jerusalén. La dificultad real es saber cuál es el número del salmo que estamos leyendo. Si usted toma la Biblia se dará cuenta que esta división comienza con el Salmo 9. La segunda parte del Salmo 9 es considerada en la Biblia hebrea como Salmo 10. División que en la Biblia de los 70 y la Vulgata no se realiza. Lo que en la Biblia hebrea es Salmo 9 y 10 es un solo Salmo 9 en las demás versiones. Con lo cual concluimos que la numeración con el número mayor se refiere al texto hebreo y al número menor, algunas veces entre paréntesis dependiendo de la traducción de la Biblia, corresponde a las versiones de la Sextuaginta, la Biblia de los 70 y la Vulgata. Ahora tratemos de ver un poco de la composición planificada de los salmos, ya lo que tenemos como estructura de los salmos. Los investigadores de los salmos han encontrado cierta afinidad semántica, aspectos históricos similares, técnicas literarias entre algunos grupos de los salmos que hacen pensar que fueron puestos en esa estructura con una finalidad. Número 1. Algunos salmos tienen una función de macroestructura en todo el libro. Por ejemplo, enmarcan el libro los salmos 1 y 2 que introducen el libro y el salmo 146 al salmo 147 que parecen cerrar con la misma temática de los primeros. Número 2. Los salmos del 3 al 14 están diseñados en una forma concéntrica. Salmo 3 al 7, súplicas e invocaciones, sufrimientos personales. El Salmo del 9 al 14, súplicas también e invocaciones, amenaza estructural de los pobres. Y en el centro está un himno sobre la dignidad humana de los perseguidos y de los pobres.
Número 3, otro ejemplo claro de composición de los salmos de forma intencionada son los que llamamos salmos gemelos, por ejemplo, el Salmo 11 y el Salmo 12. Ambos pertenecen a los poemas acrósticos inseridos entre los salmos. Tienen la misma extensión y estructura y afinidad lingüística. Número 4. Otro tipo de salmos que están estructurados de forma tal que uno va sucesivamente detrás del otro por su esquema histórico o teológico, aunque tengan géneros literarios distintos. Es el caso del Salmo 90 y 91, quienes parecieran mostrarnos acontecimientos progresivos. Pueden leerlos en su hogar. Número 5. Otra forma estructural del salterio viene dada por la carga del contenido que nos ofrecen composiciones significativas. Por ejemplo, existen 5 grupos de salmos señalados como de o por David, denominados Salmos de David. Son oraciones individuales de súplica y de preguntas en situaciones de angustia. Otros son de alabanza y agradecimiento. El primer grupo de esos 5 es del Salmo del 3 al 41, son 39 salmos. El primer salterio de David se le conoce. El segundo salterio de David es del 51 al 72, un grupo de 21 salmos. El tercer salterio de David son los salmos 101 al 103, 3 salmos. El cuarto salterio de David son los salmos del 108 al 110, también 3 salmos. Y el último, el quinto salterio de David, como se le conoce, el Salmo 138 al Salmo 145, son 8 salmos. También en estos grupos de personajes tenemos los 12 salmos de Asaf, que aparecen en el hebreo como de o por Asaf, es decir, escritos por él. Reflejan una teología de la historia a partir de una reflexión sobre el Éxodo, pasando incluso por el exilio hasta llegar a un juicio escatológico del Salmo 51 y los Salmos 73 al 83. También están los Salmos de Coré, que reflejan la teología de Sión, la ciudad eterna, la montaña de Dios. Estos son los Salmos 42 al 49, el 84, el 85 y el 87 y el 88. Luego existe un grupo de salmos que llamamos salmos de Yahvé como rey, los salmos del 93 al 100. Están los salmos de Pascua, los salmos del 113 al 118. Están los salmos graduales o de ascensión, que son los salmos 120 al 134. Entonces, la estructura de los salmos, la mayoría de las versiones de la Biblia aducen que el libro de los salmos está dividido en 5 partes. Lo primero que hemos visto es una situación global en cuanto a los autores. Ahora veamos la estructura como tal de los 150 libros de los salmos. 5 partes que difícilmente están escritas por el mismo autor, como ya hemos visto, pero que fueron estructuradas de forma tal que transmitieran un orden y una arquitectura literaria. En esta parte seguimos la estructura propuesta por Eric Sänger. La división de 5 partes ya había sido propuesta por Orígenes en el siglo III después de Cristo. El mismo Orígenes dice que fueron los judíos, en época que no conocemos, pero ciertamente tardía, quienes dividieron el libro en 5 partes, y escribe así. Los hebreos dividieron el libro de los Salmos en 5 libros. Existe un Midrash Tehillim que no se conoce la datación, pero que se establece entre el siglo III al siglo IX después de Cristo, que nos podría ofrecer la explicación sobre la intención de esta división en 5 partes. Moisés dio a los israelitas los 5 libros de la Torá, el Pentateuco, y David dio a los israelitas los 5 libros de los Salmos. Este es un Midrash del siglo III, más o menos después de Cristo. Los salmos son así la respuesta de Israel a la Torá dada por Dios. Esto podría explicar por qué la Torá hace de inicio y fin de la estructura de los 5 libros de los salmos. Como diría Kraft, gran especialista de los salmos, el salterio es la Torá de David. La Torá significa la ley. Entonces, en el inicio y en el final de los 150 libros está el tema de la ley, el tema de la Torá. Entonces, podríamos dividirlo de esta manera, estructuralmente, para que tengamos una visión
así orgánica de lo que son los salmos. Ciertamente habría que ir profundizando en cada uno de ellos y como es tanto no podríamos hacerlo aquí, pero la estructura les queda. El primer libro está dividido como Salmos de David y se titula más o menos con este nombre: Bendito Yahvé, el Dios de Israel desde siempre y por siempre. Abarca el primer libro de los Salmos, primer libro, Salmo 3 al Salmo 41. El segundo libro es del Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro es los Salmos del 73 al 89. El libro número 4 abarca los Salmos del 90 al 103. Se le conocen Salmos de Moisés y David y algunos lo titulan como Bendito Yahvé, el Dios de Israel desde siempre y por siempre. Y todo el pueblo diga amén y amén. El libro quinto son los últimos salmos de la Biblia, del Salmo 107 al Salmo 145, que tienen una estructura concéntrica. Salmo de alabanza, el Salmo 107, Salmo de David 108 al 110. Otros salmos, que sería el 111 al 137, Salmos de David nuevamente en estructura concéntrica, del 138 al 144, y Salmos de alabanza, el Salmo 145, Reino de Yahvé. Entonces abren los Salmos 1 y 2, todo el libro de los Salmos que hablan sobre la Torá, y cierran los Salmos 146 al Salmo 150, Salmos de Yahvé Rey, realización escatológica sobre la soberanía de Yahvé, fundada sobre la creación y también sobre la Torá. Entonces por eso Kraft dice que así como el Pentateuco es la Torá de Moisés, los Salmos es la Torá de David. Entonces, con esta visión nos muestra el evidente señorío de Dios a través de la creación y a través de la Torá, a través de la ley que tiene el Salterio. Señorío de Yahvé que pretende realizar a través de su rey mesiánico, puesto que el Salmo 2 en Sión y de su pueblo mesiánico 149, Salmo 149, en medio de todas las naciones. Entonces, sin duda, los salmos nacieron en el seno de personas particulares, de acontecimientos históricos, y los han organizado de una tal manera que dieran una estructura para la historia de salvación, de manera que el pueblo de Israel los pudiera estudiar con este sentido.